Buenas a todos. Hoy estoy aquí con Nacho Sánchez, que es fundador en Senda, que es una VC Platform as a Service, y además es Pitch Deck Advisor en Slide Hackers. Además de esto es inversor y bueno, tiene experiencia previa en Adara Ventures, Demion y Adler. Así que Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Gracias a ti por venir. Placer. Te quería un poco, solemos empezar por el principio, ¿no? Por el principio de la carrera profesional de los invitados. Así que si me puedes contar un poco cómo has acabado tan metido en el mundo de la inversión y de las startups. Pues lo cierto es que es peculiar en mi caso porque de origen académico, si nos remontamos a la parte formativa, pues parto de ser un ingeniero y dentro de los ingenieros de un ámbito un poco a lo mejor más friki, del ámbito aeroespacial. Entonces no tiene mucho que ver y seguramente no haya muchos puntos de fricción con el emprendimiento, pero sin embargo sí que es verdad que desde que empecé la carrera he estado haciendo cosas de emprendimiento en paralelo. Entonces bueno, yo creo que al final ha sido un camino técnico que luego seguí avanzando con Data Science, que nunca ha convergido con el emprendimiento del todo y entonces al final me he decantado por la rama del emprendimiento y eso es a lo que me dedico. Digamos, renunciando un poco a mi pasado ingenieril, pero sí que es cierto que, bueno, algo de herramientas me habrá dado para la vida y supongo que también me ha ayudado en este camino. Justo te iba a preguntar si aplicas alguna de las, imagino que sí, pero alguna de las cosas que aprendiste en ese camino en tu trabajo actual hoy en día. Bueno, sí, o sea, justo destapando la última pata de Data Science, creo que es más Ujú. obvio la aplicación, ¿no? Desde el punto de vista de utilizar los datos, explotar los datos, atreverme con algún automatismo, pues oye, incluso en el lado del Venture Capital intentar automatizar algunos procesos, pues saber meterle mano a Python creo que tiene sentido también poder aplicarlo en cualquier ámbito. Entonces digamos que eso sí que ha sido súper aplicable y muy directo. El lado aeronáutico, bueno, entiendo que en forma de pensar, de simplificar, ¿no? De al final hacer simples problemas más complejos, supongo que ayudará. Sí que es cierto que también, pues por ejemplo en Adara, pues tuve la suerte de que gran parte del equipo eran ingenieros o ingenieros muy buenos y creo que el empatizar también con su forma de hacer las cosas, los procedimientos, bueno, creo que hay ciertos modus operandi que aplican también a la hora de trabajar que sin duda, pues cierto orden aplicado a la ingeniería y aplicado al Venture Capital se puede extrapolar, yo creo. Hmm. Y en estos años que llevas ya metido en todo el tema de Venture Capital y de analizar startups, ¿qué tendencias has ido viendo? Luego nos meteremos en futuras, ¿vale? Pero en todo tu recorrido, ¿qué has ido viendo? ¿Has ido viendo algún tipo de tendencia, cambios que hayas visto? Sí, pues mira, al final remontándome al origen, ¿no? De cuando yo empiezo a colindar con el ecosistema emprendedor, pues que sería ya hace unos 10 años más o menos, cuando empecé la universidad, ahí en aquel entonces todos los proyectos con los que lidiaba, como siempre intentaba estar como en la ola tecnológica, pues me tocó una ola muy inicial de todo el tema blockchain. Entonces sí que me tragué muchos proyectos relacionados con el tema blockchain Ujú. bastante interesantes porque eran ya en un ámbito más fundacional, entonces hablaban mucho de infraestructura, de incluso pues como solo existía, esto era 2014-2015, entonces lo único que estaba sentado de verdad era un Bitcoin de turno, entonces pues ya empezaba Ethereum a hacer ruido con los Ujú. smart contracts, entonces bueno, empezabas a ver los primeros casos de uso con blockchain y entonces fue muy interesante ver esa primera ola, ayudar a surfearla a algún emprendedor y aprender por el camino. Luego a nivel tecnologías que han ido adaptándose por el camino o cosas que han ido surgiendo más nuevas, bueno, pues sí que es cierto que en una primera instancia yo todavía veía algunos resquicios de lo que quedaba de marketplaces, gente que no intentaba explotar la tecnología al máximo, pero sí que modelos de negocio más pragmáticos, ¿no? Más pues todavía aprovechando la ola de los Airbnbs y todo este concepto de excess capacity, de utilizar el peer-to-peer a la hora de también establecer modelos de negocio, pues todavía quedaban algunos remanentes y luego ya sí que poco a poco pues me fui moviendo hacia lo que yo creo que sigue acompañando a día de hoy, ¿no? Estos últimos 5 años no he visto unos cambios muy bruscos, no puedo decir que he visto dos universos totalmente distintos. Sí que es verdad que a lo mejor pues hace esos 4 o 5 años, cuando arranqué sobre todo en Demium, ¿no? Que había ideas muy incipientes, empezábamos a ver Ujú. startups en casi cualquier ámbito, pero que ya empezaban todas a tender hacia el B2B. O sea, ya sí que el ruido del B2B yo creo que fue muy fuerte cuando arranqué en toda esa parte, entonces todo el mundo se ponía ese chip. Empezó a asustar un poco el lado del B2C, el lado del marketing, la gente huía un poquito, ya empezábamos a ver cómo las rondas no iban a ser tan fáciles. Entonces yo creo que también eso no acompañaba, si no iba a haber tanto capital, a poder inyectar
con rondas de capital el marketing. Entonces la gente empezó a irse hacia un B2B de tickets altos, donde con tener 2 o 3 clientes podías arrancar tu negocio y despegar. Entonces esto pues aplicaba a todas las industrias, ¿no? ¿Y qué industrias veía más repetidas? Pues vi mucho tema de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Empezó a haber una tendencia fuerte de recursos humanos, sobre todo cuando Factorial empezaba a poner sus primeros pinitos. Todos estos players grandotes que vemos ahora, pues bueno, en algún momento fueron pequeños y generaban bastante ruido, ¿no? Cuando se veían rondas sexys, pues también esa parte de actividad de money ayuda a que otros intenten meterse también en ese entorno, ¿no? Entonces empezamos a ver ese tipo de industrias también resurgir y luego, pues, ahora ya lo evidente, acercándonos más al día de hoy, IA Everywhere, ¿no? Sí que es cierto que ya el blockchain, pues bueno, he hecho seguimiento de aquellos proyectos y es divertido como ver muchos de ellos también han ido pivotando, ir surcando y encontrar también su hueco pues en otras áreas o encontrar otra propuesta de valor y muchos de ellos incluso tendiendo hacia esa parte de inteligencia artificial. De inteligencia artificial que es cierto que la parte de infraestructura pues no es tan fácil ver, ¿no? Por todo el tema de, oye, los modelos fundacionales ya están asentados, son los que son los dados y a partir de ahí la gente construye. Entonces, bueno, lo denominado los GPT wrappers, ¿no? Que al final es crear una capa de valor por encima de modelos fundacionales y aplicados a diferentes industrias. Sí. En cuanto a campos, pues mira, yo te diría, mojándome un poco más, ¿no? Y yéndome a industrias concretas, creo que llueve de arriba abajo, ¿no? Entonces va muy movido por regulación, va muy movido por instituciones, digamos que incluso va movido por el dinero público hacia dónde va y hacia dónde quieren destinarlo y a partir de la gente, pues las corporates se interesan en el dinero público, como las corporates tienen ese dinero, pues tienen que alinear intereses y al final los fondos de capital riesgo, cualquier inversor, pues va a estar también alineado para que fluya ese dinero, ¿no? Entonces, al final se nos empuja ¿hacia qué? Hacia el sector salud. Yo creo que es evidente que el sector salud vemos ahora muchas oportunidades y sobre todo también lo que habilita la tecnología. Yo creo que también tecnología como habilitante, ¿no? La IA, todo lo que puede explotar a nivel de datos, pues destapar toda esa parte del sector salud. Luego aparecería un sector que a lo mejor no tan popular o del que no se habla tanto, que es todo el sector defensa, que un poco por momentum actual, pues también tiene sentido con todos los conflictos existentes, pues todo el apartado de militar y defensa. Sí que es cierto que muchos de los fondos restringiendo estas inversiones porque no pueden por tesis de inversión. Y luego, pues veríamos lo evidente de invertir en proyectos de IA puro, ¿no? De explotación de IA en diferentes campos con aplicaciones más específicas y luego la burbuja grande también de todo el apartado de energía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con transición energética, pues muy asociado también a objetivos regulatorios, el Acuerdo de París 2030, todo este tipo de tendencias macro que nos empuja al final a generar proyectos también donde hay ese dinero público disponible y por lo tanto también dinero privado. Entonces, todo lo que tiene que ver con transición energética, sin duda ahora mismo lo más top diría y lo que más vemos también florecer. Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido y me ha hecho gracia cuando estabas comentando acerca de estas empresas que estaban focalizadas en blockchain, luego han ido pivotando porque es nuestro caso en Nobu Labs totalmente. Empezamos como una consultora Web3 y en España la verdad es que el mercado se secó igual de rápido que vino, ¿no? Fue una ola bastante repentina y decidimos pivotar al final. O sea que me ha hecho gracia ahí ese símil. Yo creo que vamos, un paralelismo que aplica a muchos proyectos y que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? También el ir aprovechando diferentes tecnologías que además no acaban de madurar, no puedes tampoco aferrarte ahí a un clavo ardiendo, ¿no? Y decir, no, yo Web3 sigo apostando. Oye, pues si claramente la tendencia va hacia otra dirección, el valor añadido y la percepción de valor va hacia otro lado, pues tampoco hay que darse cabezazos, ¿no? Y he visto que fundaste Senda como en marzo, ¿no? O algo así, lleváis unos meses ya. Bueno, la fundación de Senda es algo abstracta, ¿vale? O sea, no me gusta hablar de una concreción súper pulcra porque Senda ahora mismo, digamos que intento posicionarlo como marca paraguas, ¿vale? Al final me quiero refugiar detrás de una marca que no sea Nacho y sus cosas. Entonces, al final la construcción de Senda está siendo paulatina, pero con ese fin, ¿no? De, oye, generar una posición de marca que al final me permita pues hacer diferentes proyectos siempre orientados a lo mismo, ¿no? Que es esa parte de generación de ecosistema, de lidiar con el ecosistema de diferentes formas, pero sí que te diría que si soy menos tramposo, te diría que Senda lleva existiendo tiempo, simplemente que no ha tenido una forma, ¿no? Le empezó a dar algo más de forma, sobre todo de sostenibilidad, sí, pues aproximadamente desde mediados del año pasado. Uh-huh.
¿Y me puedes contar un poco cuál es tu tesis de inversión? Ya que mencionabas las tesis de inversión de los fondos, ¿cuál es tu tesis de inversión en Senda o Pues qué tipos de proyectos buscas? Pues mira, ahora mismo en Senda no estamos en una búsqueda proactiva de proyectos desde el punto de vista de inversión, ¿vale? Porque no tenemos un capital disponible. En Senda yo digo que estamos construyendo la casa al revés, ¿vale? La casa al revés no desde el punto de vista de hacerlo mal, sino de entender primero una parte de la ecuación y después la segunda, ¿no? ¿Y cuáles son las dos partes de la ecuación? Yo la percibo cuando hablamos de Smart Money, ¿vale? Cuando se habla de la inversión en startups, siempre se busca ese concepto de Smart Money, ¿no? Donde el inversor, más allá de poner capital, también añade un valor, aporta un valor y es parcialmente diferencial en el camino de la startup, ¿no? Ya sea, pues, Ujú. oye, a nivel operativo, a nivel estratégico, ayuda en diferentes campos según el tipo de fondo, según el tipo de inversor. Entonces, ¿yo qué he decidido en esta parte? Oye, creo que con pocos pinitos que tengo en el lado de inversión, por lo que he ido viendo, por donde he ido trabajando, creo Ujú. que puedo estructurar primero esa parte de Smart y después centrarme mucho más en la parte de Money, ¿vale? Entonces estoy ahora trabajando mucho en esa ayuda transversal a los emprendedores desde el punto de vista de aporte de valor, entender de una forma ordenada y estructurada, ¿no? Por eso hablo de esa parte de VC Platform, de estructurarlo en forma de plataforma y esto que puede ser, pues, proveedores de servicio, los perks, ¿no? Perks de startups organizados, plataformas Ujú. que puedan servir de ayuda. Todo este tipo de recursos que al final de manera eficiente puedes compartir con varias de las startups con las que trabajas, pues aunarlos y en la medida de lo posible ser lo más smart para ellas, ¿no? El ayudarles en esa medida. Entonces ahora mismo, ¿cómo estoy trabajando? Pues principalmente con clientes a los que les aporto valor y luego sí que es verdad pues que esas inversiones de tiempo y recursos pues se puede traducir en equity, se puede traducir en cash directamente. Entonces, digamos que no tenemos un modelo de inversión ahora pulcro. Ahora mismo estamos en la Ujú. construcción de ese lado de la ecuación de Smart y luego ya cuando entendamos bien la parte de Smart vendrá la parte de Money, ¿no? Entonces, incluso estamos trabajando con otros fondos de inversión para ayudar a sus portfolios, entender cómo aportan ellos valor y a partir de ahí, siendo humildes, empezar nosotros a aportar valor también a las startups que nos vayamos cruzando. Ujú. Y bueno, ahora mismo, claro, has pasado de estar en el lado como más de inversor ahora a founder también, ¿no? Porque Uh aunque sea -huh. un fondo, estás empezando desde cero, vamos. Totalmente. Es muy diferente esa posición. Pues yo creo que como inversor, ¿no? A veces la utilizamos así la palabra me gusta siempre diferenciar lo que es un fund manager, es decir, un gestor de fondos, lo que serían típicamente los managing partners o los partners de los fondos, y lo que son los empleados de los fondos, ¿no? Analistas, asociados, principals, digamos lo que está por debajo en la estructura. Entonces, al final, tú cuando eres un empleado, sí que, pues, oye, lo percibes como un empleado. Entonces, ese gorro de inversor, pues, oye, eres un analista de inversiones, eres un asociado de inversiones, eres un principal de inversiones. Pero sí que es cierto que no sientes esa casa como tuya, ¿no? No tienes tanta potestad, a lo mejor, para marcar esos valores, ese rumbo. Entonces, bueno, te sientes como invitado a la mesa, fantástico, Ujú. aprendes muchísimo, pero sí que creo que difiere muchísimo de lo que serían, pues, los propios partners del fondo en el que estuve trabajando, de Adara, o los partners de Demium, de Antler, que al final son fundadores en sí mismos, ¿no? O sea, yo creo que cualquier gestor de fondos, cualquier partner, pues ha tenido que hacer el mismo fundraising, el mismo pitch de ventas, estás vendiendo otro tipo de producto, en este caso un producto financiero, pero en la medida de lo posible acaba siendo muy parecidos los procesos y los intentas profesionalizar al máximo, ¿no? Entonces yo creo que también hay mucho aprendizaje compartido como, digamos, emprendedor. Yo evidentemente no vengo con eso en la mochila, yo he estado en el lado del barro del análisis como asociado de inversión. Entonces, bueno, muy diferente. O sea, digamos que dos mundos distintos. Ahora tengo un paso grande que dar, por ejemplo, que es una primera contratación, que sí que es cierto que colaboro con freelance en momentos Mm. puntuales, tengo una estructura con gente que me echa un cable, pero necesito a alguien full time conmigo y comprometido al máximo, ¿no? Entonces, bueno, pues da vértigo, ¿no? Porque sí que he estado, pues oye, yo he contratado a algunos analistas, he estado echando un cable en procesos de contratación y demás, pero claro, nunca para alguien con el que voy a estar compartiendo 24/7 y digamos que compartiendo a mi bebé en este momento para poder seguir creciendo y dándole forma. Entonces, bueno, muy diferente, pero con muchas ganas también, ¿eh? O sea, me da respeto, pero no miedo por ahora. Bueno, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Es verdad que bueno, la verdad es que yo tuve una situación similar a la tuya. De hecho, te conocí haciendo como el onboarding de Demium para proyectos. Uh -huh. Y justo cuando estábamos en el proceso de onboarding, que me acuerdo que tuvimos un par de llamadas, también me fui a un Venture Capital como analista. O sea, Uh y luego me he pasado al lado
de fundador por lo mismo, porque al final ves a tanta gente como seguir su sueño y tal de tan cerca y estás en cierta forma ayudando que dices, pues creo que esto es lo que me gusta al final. Totalmente, te inculcan el gusanillo. Yo creo que tienes tanta exposición a esos emprendedores que es un poco Eso binario. es. O decides ya si sí es para ti o no es para ti, ¿no? Yo creo que te fuerza mucho el estar tan expuesto a decidir un poco el camino y bueno, y aquí estamos los dos charlando, o sea, que yo creo que Sí, hemos sí, tenido, nos hemos decantado por el mismo lado del camino por ahora, ¿no? Que es súper válido ir y claro. venir también. Sí, por ahora, pero bueno, nosotros también estamos explorando el hecho de empezar a hacer Tech for Equity, ayudar a lo mejor startups que no tengan un departamento de tecnología. Bueno, es algo que Ujú. tenemos en el futuro previsto, la verdad, y es algo bueno, que ya hemos visto un par de propuestas y viendo a ver cómo lo encajamos. Pero sí, Tiene por todo el ahí sentido, vamos. vamos. Yo creo que hacia ahí va mucho también todo ese aporte de valor, ¿no? Y cada vez vemos equipos más Claro, lean, se pone muy de moda el tema de los fractional, ¿no? Que creo que es un melón muy interesante a abrir también, ¿no? El fractional CFO, el fractional CMO y todo este tipo de gente que eso trabaja es. por proyectos va muy alineado también con ser lean al extremo, ¿no? Ahora ya, pues claro, puedo automatizar casi todo, puedo replicar analistas o SDRs con inteligencia artificial, pues me queda una capa estructural de estrategia que cubrir. Entonces, oye, pues puedo utilizar un Ujú. fractional CFO, un fractional CMO, o puedo utilizaros a vosotros como fractional CTO, digamos, y a cambio de un equity, ¿no? Y también incentivar esa capa estratégica que aunque no estén al 100% en el proyecto puedan tener skin in the game. Entonces yo lo veo muy interesante y anticipándome a esa parte de tendencias futuras, yo creo que es una cosa que vamos a ver mucho en startups, ¿no? El cada vez estructuras mucho más lean y creo que se fundamenta también porque por el otro lado el ecosistema empieza a llenarse mucho más de gente trabajando por proyectos y gente en ese concepto de fractional, ¿no? De poder estar picando de varios proyectos a la vez. Sí, lo que pasa es que ahí creo que sí que tiene que haber algunos miembros, ¿no? Que complementen a esos fraccionales y que estén full time y que la comunicación tiene que ser hiperfluida. Vamos, Totalmente. visto mi experiencia, yo No, creo sí, sin duda. que es bastante necesario. Sí, o sea, externalizar full, yo creo que no es viable, pero bueno, sí que permitir esas estructuras más ágiles o incluso a nivel proceso, ¿no? Que en una parte del camino sí que te acompañen y luego, como tú dices, lo Eso es. internalizas cuando tienes recursos y demás. Creo que es una evolución muy lógica, pero sí, yo creo que hay cabida para mucho. Sí, que además te pueden hasta ayudar a seleccionar el equipo que luego vaya a entrar o lo que sea, que hay Tal veces cual. que, sobre todo el mundo tecnológico, es difícil, ¿no? Saber que no te estén timando o saber que esto de verdad va a tardar tanto tiempo y que cuesta esto, creo que es difícil Total, sí, conseguir. sí, esa asesoría que tú dices, ¿no? De contratación y no bullshit, a veces es difícil, porque no puedes esperar que un founder sepa de todo, ¿no? Y tampoco dedicar el tiempo a aprender de todo eso, entonces tiene sentido. ¿Y qué hacéis en Slide Hackers también? Me ha parecido Pues bastante interesante leyendo. sí, al final Slide Hackers fue una evolución natural, o sea, yo este concepto de ayuda al emprendedor más abstracta, como te comentaba al principio, lo llevo haciendo desde que empecé la carrera, ¿vale? Me inventé el concepto de consultor de startups eh, cuando no tenía ningún conocimiento del ámbito, pero lo que al final formé es un grupito de 4 o 5 colegas, pues un colega que ayudaba con marketing, otro que ayudaba con finanzas, otro con legal, entonces éramos como un equipo versátil que nos metíamos a ayudar normalmente a solo founders, gente que iba sola por el camino, y decíamos, oye, te echamos un cable y ya veremos cómo nos pagas, ¿no? Y pues, nosotros por el camino íbamos aprendiendo. Entonces, eso, oye, fue un poco haciendo efecto bola de nieve, fue creciendo y lo que fuimos haciendo también fue especializándonos, ¿no? Sobre todo, dado un poco por mi friquismo, muy orientado al PowerPoint, ¿vale? Que es algo peculiar. Pues de pequeño hacía videojuegos y películas en PowerPoint. Entonces, oye, ¿Qué dices? encontré una cosa fantástica, sí, total. Entonces encontré una cosa fantástica que era que se cruzaban las startups y el PowerPoint en los decks, ¿no? En esa parte de hacer presentaciones para inversores, que es un punto clave, digamos que no decisivo, pero sí que ayuda mucho en el camino del proyecto, sobre todo cuando pasan por esa parte de buscar financiación. Entonces, como vi que convergían en ese punto, pues dije, oye, voy a intentar especializar esa consultoría en algo que encima me gusta, me lo paso bien y tiene sentido también con lo que hago, ¿no? Entonces, por eso me fui hacia los decks. Entonces ahí empecé el melón de los decks, evolucionando esa consultoría más genérica del principio. Y también te diría que Slide Hackers es poco a poco lo que he ido derivando en lo que es Senda, ¿no? De ver cómo aportaba valor a los founders. Ujú. Yo siempre he intentado ser muy nicho, ¿vale? Decir, oye, yo me especializo aquí, no me piso con nadie. Lo cierto, por suerte o por desgracia, es que no tengo demasiada competencia por lo que sea. Entonces, suelo encontrarme bastante cómodo en el mercado, suelo tener oportunidades siempre
y yo intentaba no salirme de ahí, ¿no? En plan, pues poder colaborar con CFOs y entonces que los fractional CFOs me recomienden, los asesores de ronda me recomienden, los legales me recomienden, porque yo me quedo en mi ámbito, en mi parcela. Entonces ahora digo, vale, yo me sigo quedando en mi parcela, pero expando esa propuesta de servicios, digamos, con todos estos proveedores externos y eso es lo que ha acabado derivando en Senda. Pero vamos, en Slide Hackers, para ser mega concreto, ayudamos a emprendedores a preparar su deck. Esto es, sentarnos con ellos, entender su historia, tenemos que casi entenderle igual de bien que ellos y normalmente nuestra labor consiste en simplificar, ¿no? Entonces, rescatando esa pregunta del inicio que me hacías de qué me sirve ser ingeniero aeroespacial, pues te diría que seguramente para simplificar, ¿no? Porque muchas veces el mayor problema que te da un founder es el propio proyecto que él genera, ¿no? Todas esas cosas magníficas que ha ido desarrollando durante el tiempo, sobre todo cuando hablan de producto, de todo su análisis de mercado. Entonces, oye, es un universo brillante que han ido confeccionando del que luego hay que rescatar solo ciertas piezas para poder comunicar el mensaje, digamos, en un tiempo y espacio limitados, que es normalmente lo que tiene el inversor delante, ¿no? Entonces, yo poniéndome esa gorra ya de inversor, me anticipo y digo, oye, ¿qué quiero leer como inversor? Y sobre todo como analista, que me resulta práctico a la hora de hacer yo el análisis de la inversión. Entonces, me anticipo, rescato de ese universo confeccionado todas esas patas y las vuelco en un deck, o sea, haciendo la confección completa del deck, metiéndome en el PowerPoint, que es lo que también me divierte, pero bueno, al final es una excusa fantástica para poder conocer los proyectos en detalle, para que la gente se abra en canal, me cuente y yo luego vuelque y les ayude en la medida de lo posible, ¿no? ¿Y qué tiene que tener un buen deck? Porque nosotros he de decir que no estamos buscando financiación, pero bueno, simplemente por tener una presentación Total. corporativa, digamos, hemos estado mirando un montón de sitios y cada uno te dice una cosa y luego es que es lo que tú dices. Tienes un montón de información de proyectos pasados tal que te da rabia a veces dejar fuera, ¿no? Entonces acabas Total. haciendo ahí un monstruo de 30 slides que no se lee nadie. Entonces, Justo, sí. ¿qué cosas, qué consejos darías a gente que quiera hacer un deck bueno? Uh-huh. Pues yo creo que lo primero es estar dispuesto a sacrificar, ¿vale? Y sobre todo entender que sea el proceso que sea el que hablemos, ¿vale? Incluso si hablamos de proceso comercial, proceso de contratación, que es para lo que puede servir a lo mejor un deck más corporativo como el que hablas tú, pero si sobre todo hablamos, por ejemplo, del deck de inversión, entender que es un proceso, entender que en ese proceso vamos a tener una primera toma de contacto, pero va a haber unas futuras tomas de contacto, donde se va a ir ampliando la información. Entonces, hay que crear un funnel de información clarísimo, ¿no? Donde, oye, damos ese, digamos, ese tráiler, ese spoiler máximo a la persona que tenemos delante y poco a poco vamos conduciendo hacia, digamos, una expansión de información con mucho más detalle y pudiendo compartir las bondades también mucho mejor orientadas, ¿no? Porque a veces el abrumar con información estamos contando cosas que ni siquiera tocan o llegan a interesar a la audiencia que tenemos delante. Entonces, yo con ese aprendizaje, ¿a qué me voy? Me voy a la estandarización, ¿vale? Sí que es cierto que no hay unas reglas canónicas, ¿vale? Puedes encontrar a Gai Kawasaki que te dice 10 diapositivas, 20 minutos, no sé cuántos, ¿no? El 10, 20, 30, la regla. Que está muy Sí, bien, sí, es un buen intento, pero es cierto que es demasiada concreción incluso a limitarte el número de slides, ¿no? Entonces, creo que sí que está bien entender lo que se suele pedir en los grandes fondos, que suelen ser los referentes, ¿no? Entonces, un Sequoia pues anuncia un poco su estructura canónica y ceñirnos a esto. Si los ves, normalmente se parecen mucho. Yo tengo una tabla comparativa donde varía a lo mejor un poco el nombre de las diferentes secciones, pero en definitiva son iguales las estructuras, ¿no? Yo creo que siempre, pues oye, el arrancar por el contar una buena idea, que se compone de un problema y una solución, hacer esa buena idea un buen negocio, que al final se hace a través de un modelo de negocio entendiendo que no está solo en el mercado y hablando de sus competidores. Entonces, bueno, ese bucle, digamos, de hacer un buen negocio de la buena idea que has contado y luego, por último, hacer de eso una buena compañía que al final se fundamenta en la estrategia, ¿no? Que va a estar dada por el equipo, por la hoja de ruta y en el caso de que lo necesites por la financiación. Entonces, yo creo que teniendo claros esos tres bloques, siempre digo que primero entendamos las normas para poder romperlas, porque hay gente que se pone muy creativa y monta un deck de cero. Yo lo que digo es, no, oye, ciñete a, digamos, un poco la estructura esperada y al orden esperado, y a partir de ahí, si tienes una justificación muy, 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 muy buena, cámbialo, ¿no? ¿Esto qué puede ser? Pues oye, hay veces que es un problema súper concreto que no somos capaces de validar con el mercado de ninguna manera, simplemente es por experiencia propia de los founders. Pues tiene sentido a lo mejor que hables de los founders y su historia al principio del deck, ¿no? En vez de llevártelo a la parte de estrategia. Pues si tienes esa justificación, lo cambiamos de orden, ¿no? Pero yo diría que ceñirnos a lo canónico es súper relevante, sobre todo cuando hablamos de inversión por un tema de capacidad del inversor, ¿no? Cuando estamos sí. pensando en inversores habituales en España, están viendo entre 30 y 50 proyectos a la semana, ¿vale? Entonces, con un equipo de 1 a 3 analistas
Y esto supone, claro, una ingesta de información y de datos que es imposible digerir. Entonces, si se lo ponemos Ya. fácil, ya hemos ganado. Y lo que digo, ¿no? Es ponérselo fácil para luego poder ir ampliando información en ese funnel inverso, ¿no? Donde, oye, vamos a ir ampliando, vamos a tener oportunidad de tener una segunda, tercera, cuarta reunión, y es donde entra en juego otros recursos, como puede ser un data room, donde puede ser tener bien tu web, donde puede ser tener bien tu LinkedIn, todo ese tipo de recursos que orbitan al deck, donde, oye, el deck no debería ser en casi ninguna de las ocasiones el único documento Claro. existente, digamos, de la compañía, ¿no? Simplemente ese escaparate, esa puerta de entrada a la información que comentábamos para abrir boca. Sí, luego depende también mucho del fondo, ¿no? Hay algunos fondos que tienen una especie de score sheet en el que valoran pues diferentes aspectos de esa compañía, como has comentado, el equipo, los números, un poco todo, y también saber con quién estás hablando, ¿no? Y qué criterios va a tener. Ujú. Sí, aquí, por ejemplo, pues una dualidad muy interesante que se abre, ¿no? Que es, digamos, que va con la tendencia también que comentábamos antes de transición energética, de todo el apartado de ESG, que serían los fondos de impacto, por ejemplo, ¿no? Pues se ven Sí, muchos proyectos que parcialmente podrían ser de impacto o no tan de impacto según lo orientes, ¿no? Porque creo que no voy a decir que todos los proyectos pueden ser de impacto, pero sí que a veces podemos ceñir o hablar más de nuestro impacto en el deck o no. Entonces, hay esa decisión de, oye, entender quién es nuestra audiencia y adaptarnos como tú comentas. Pues si sé que esto es un fondo de los que se llaman artículo 9 que priorizan el impacto sobre el retorno financiero, pues clarísimamente le voy a volcar el impacto a la primera de cambio que pueda, ¿no? Sin embargo, si sé que esto es un fondo que es meramente financiero, artículo 6, que lo que le interesa es el retorno, pues le voy a plantar una slide de actividad de money y de posibles exits y tal, gigantesca comparado con la de impacto, ¿no? Entonces, lo que tú dices también, entender muy bien el otro lado, ¿no? Hacer el research adecuado, yo creo que siempre es importante. Pero bueno, de nuevo, volviendo a lo canónico, casi siempre suelen ser estructuras muy similares, ¿no? Haciendo un poco doble clic en lo que sí. comentabas de lo que es el Investment Memorandum, que sería ese score sheet de lo que valoras, lo que no valoras, lo Ujú. que evalúas más en detalle, digamos que es casi siempre lo mismo, ¿no? O sea, lo que no podemos es dejarnos ninguna pieza, luego lo que podemos jugar es un poco con la historia y sobre todo no pasarnos, ¿sabes? Limitarnos un poco en la cantidad de información que compartimos. Sí, aparte que, bueno, yo creo que lo que has comentado ahora de tener una buena web o un buen LinkedIn me parece interesante y no lo había pensado así, pero es cierto que como tendemos como a humanizar las empresas en sus fundadores, ¿no? Hoy en día yo creo que está claro. Es verdad que me parece algo súper curioso que comentes y no lo había pensado. Yo ya te digo, yo soy fiel amigo de LinkedIn. O sea, yo lo primero que hacía cuando me llegaba un deck normalmente, me iba a LinkedIn y analizaba al founder. Soy experto, digamos, en hacer un escaneo rápido de LinkedIn y es lo que debemos hacer. O sea, y te estoy hablando ya de un fondo a lo mejor como Adara, que invierte en rondas algo más avanzadas, que invierte por eso entre 1 y 5 millones. Entonces dirías, jo, ahí te fijas mucho más en la compañía. Yo lo cierto es que las 8 o 10 reuniones que teníamos para decidir una inversión con el founder no era para entender su producto al más mínimo detalle, era para entender al founder al más mínimo detalle. Es verdad que, oye, no nos metemos donde no nos llama nadie, no intentamos ser psicólogos ni psicoanalistas, pero sí que es cierto que muchas veces entender, pues oye, cómo se expresa, cómo entiende, cómo le funciona el coco, es la mejor evaluación que puedes hacer del founder, ¿no? Como cuando siempre que se habla, si nos vamos al otro documento también clave, que sería el plan financiero, pues el plan financiero casi nunca lo replicas haciendo un challenge exhaustivo, diciendo, oye, este dato está bien, está mal. No, lo que vas es a ver su lógica de, oye, cómo le funciona la cabeza, qué tipo de palancas crees que aplican aquí. Entonces, bueno, es un análisis completo siempre de cómo le va el coco. Y bueno, creo que el LinkedIn también te puede decir mucho, te puede anticipar, no mucho, pero sí parcialmente, el cómo le ha ido hasta ahora, qué ha hecho, pues qué extrapolas también, ¿no? De su experiencia previa, de su formación. Yo no suelo dejarme llevar mucho por los logos, es verdad que hay gente que se preocupa más por los logos, ¿no? Y solo invierto en Stanford, pero bueno, creo que sí es indudable que de dónde vienes tiene mucho que decir, ¿no? Y el entender, oye, si es un repeated founder, si es una persona veterana o no veterana, pues indudablemente va a hacer algo de efecto en todo esto. Y más te digo, en muchos de estos fondos, yo en Adara incluido, hacemos una due diligence de la persona bastante al detalle, desde el punto de vista profesional y de proyectos, entendiendo que yo he tenido llamadas con clientes de los proyectos para entender cómo de contento estaban los clientes, cómo era lidiar con estos founders como clientes y luego incluso hablando más desde el plano personal profesional, hablando con jefes anteriores de estos founders o con empleados anteriores de estos founders para entender también cómo se envuelven como gestores, como profesionales y puedes sacar una imagen completa de ellos, ¿no? Entonces,
digamos que un bloque principal de este early investment, que iría más o menos hasta el Series A, es esa due diligence humana, ¿no? Del factor humano que, como tú dices, es fundamental y que, bueno, parcialmente el LinkedIn algo nos destapa también. Sí, bueno, y luego que ahora hay mucha gente que documenta bastante su proceso, ¿no? De tener esa startup en LinkedIn, que imagino Total. que en algunas situaciones ayuda para bien y en otras, claro, para mal. Hay Sí, el gente, es building verdad, que pone unas public este, cosas ¿no? que... El building Sí, public puede ser peligroso, ¿no? En Twitter se puso muy de moda, luego se ha derivado a LinkedIn y digo, joder, hay que ser valiente o dosificar muy bien la información, que también poniéndole un poco de maquillaje, la info también puede contar la historia que queramos si somos elegantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un caso curioso siempre verlo. A mí me gusta desde el lado del morbo, pero me daría más vértigo desde el lado de founder, ¿no? Ahí yo creo que hay sí, que tener agallas para hacerlo. totalmente, totalmente. Me estaba acordando de una, no sé llamarlo tesis, de inversión de un amigo que me decía que, bueno, que estaba muy metido en este mundo, ¿no? De las inversiones de las startups, que me decía que si quieres que una startup funcione tienes que basarla en uno de los pecados capitales, ¿no? Y me ponía el ejemplo pues de Tinder y la lujuria, de Globo y la pereza, y me interesa saber qué opinas de esta teoría. Esa analogía, ¿no? De Sí, basarlo en esto. Hombre, yo creo que si nos vamos al lado del B2C, ¿no? Yo creo que aquí haciendo ujú, una gran división, creo que sí sí, que podemos entender esta parte, ¿no? El B2C, pues entendiéndolo como un lado más del consumidor final, al final no consumimos casi nada en el lado profesional, es todo en el lado de ocio, ¿no? Como mm, consumidores finales, tú nunca vas a pagar por una herramienta que te habilite en lo profesional. Entonces yo creo que casi todo el ocio llevado al extremo suele tender a caer en un pecado capital, digamos, ¿no? Entonces, creo que está bien traído para el lado B2C sin duda, ¿no? Donde podemos caer en eso y al final, oye, pues el habilitar, ¿no? Esa accesibilidad, esa inmediatez, todo eso que posibilita el aplicar tecnología en el lado B2C, pues puedo estar de acuerdo en que tiene sentido y aplica, ¿no? O sea, que buena analogía, me va gustando mucho sí, bastante. sí, es bastante buena. Te quería preguntar, bueno, son dos preguntas. Una, si hay algún proyecto que te arrepientas de haber rechazado, ¿no? Haber invertido en ello, ¿no? Que te hayan llegado pidiendo inversión y y tuvieses que decir que no por lo que sea y te hayas arrepentido. Mi antiportfolio, ¿no? Lo no Sí. deseado la persona que invierte. Pues mira, ahí tengo, claro, lo cierto es que no hay potestad completa por mi lado, ¿no? Es como te decía antes, Sí. como nunca he sido gestor de fondos, pues me cubro en salud un poco diciendo, oye, yo nunca he tenido la potestad de decisión y entonces no me he perdido la oportunidad, simplemente me la han rechazado o no la he vendido de la forma adecuada. Pero siendo honesto, ¿no? En la hora de analizar o de subestimar, sí que tengo algo de antiportfolio. En Demium, además, pues bueno, también veamos muchos proyectos, muchos founders que luego pueden irse por un lado o por otro, que les ha ido bien. En Demium, por ejemplo, tuvimos una época que estuvimos analizando el caso de Embat, que bueno, era Embat, va como un tiro. Entonces, bueno, no te diría antiportfolio, pero sí que a lo mejor no hicimos lo posible para poder meterles de alguna manera en el programa, que ahora lo pienso y digo, menos mal que ellos no lo hicieron por el bien, digamos, de su equity y de su cap Mm, table, ¿no? Porque los tíos lo han hecho muy, muy bien a la hora de hacer fundraising, pero sería parte de mi antiportfolio, de estos arrepentimientos que digo, qué mm, rabia, ¿no? ¿Cómo podría haberlo hecho un poco mejor? Pero digo, con potestad limitada y con las manos algo atadas. Luego sí que tengo claro. tengo un antiportfolio curioso de los DEX, porque claro, yo en los DEX tengo una tarifa fija, pero que he ido evolucionando con los años, ¿no? Y cuando arranqué los primeros decks, Mm, yo literal me anuncié en Fiverr y yo allí puse, me acuerdo, el primer deck creo que cobré 35 euros y el segundo cobré 70 y tantos, ¿vale? Y yo en el segundo cobré 70 y tantos y al cabo del tiempo, hace pues un par de años o así, de repente veo un logo que me sonaba y digo, uy, este logo yo trabajo con ellos y no conocía el nombre de la compañía y me había salido en Crunchbase, ¿no? Una compañía que me surgía ahí con una ronda de financiación última de 150 millones. Y yo, uy, ¿qué es esto? Y de repente caigo y digo, ostras, claro que estos fueron clientes míos, lo que pasa es que yo muchas veces trabajo con una capa muy alta de confidencialidad en cuanto a no me comparten el logo final o no me comparten las cifras de facturación reales, no me comparten las rondas de inversión actuales. Entonces, yo muchas veces no tengo visibilidad del proyecto, sobre todo en un origen cuando me trataban más como una agencia de claro. diseño de DEX, ¿no? Yo era más una agencia de DEX que, oye,
me lo dabas, te lo devolvía limpito, ordenado y tal. Entonces, claro, de repente me di cuenta que uno de los decks que monté, por el que cobré unos 76 euros, había levantado 150 millones de euros, ¿no? Entonces, cuando se me presentara en la cabeza la posibilidad de Service for Equity, de poder ir a Success Fee con los proyectos con los que trabajo, digo, menudo antiportfolio de Success Fee me llevé allí, ¿sabes? Son unos tíos que con un deck de 76 euros levantaron 150 kilos. Entonces, yo diría que ese es como mi máximo arrepentimiento de no haber entendido bien con qué proyecto lidiaba, ¿no? Pero bueno. Joder, eso sí que es una buena inversión, 76 euros por 150 Sí, ya te millones. digo. O sea, Joder. aquí no, evidentemente no soy yo la razón por la que les invirtieron, pero bueno, entendiendo que sí que soy parcialmente un habilitador, ¿vale? O sea, el proyecto, Sí. yo siempre lo digo, ¿no? El deck no te va a hacer que te inviertan o no te inviertan, va a siempre a agilizar el proceso. O sea, siendo muy honesto con el valor que yo aporto, no es un binario de si me tienes bien, si no me tienes mal, simplemente que te va a hacer la vida más fácil y te va a ayudar en las conversaciones con inversores. Normalmente traduciéndose en agilizar procesos y en evitar fricciones innecesarias. A la hora de dar feedback a founders, ¿te has encontrado alguna vez roces? O porque al final es que es lo que has comentado tú, ¿no? Es su bebé. Y si te metes con cómo educa a su bebé o cómo cría a su bebé, puede haber ahí fricciones. Entonces, Hay fricciones, sí, es un tema, ¿no? Y ahora cada vez más y más hago más mentorías, porque, bueno, más allá de hacer la consultoría al uso, muchos de los formatos que hago son o bien formativos o bien formación más mentorías o puras mentorías. Entonces me expongo mucho a dar feedback, ¿no? uh-huh. Y justo hoy posteaba sobre esto en LinkedIn, sobre establecer bien las expectativas en torno al feedback, ¿no? De saber qué puede esperar la persona por el otro lado. Y hay unas dinámicas que hago, sobre todo en el lado de oratoria, que aunque están muy vinculadas al tema de oratoria, intento reflejar siempre el aprendizaje en el mundo, en la vida, digamos, ¿no? Y siempre les invito a que todo el público, toda la audiencia que esté presente pueda darles feedback y se prohíbe terminantemente que esa persona responda sobre el feedback. Se puede acercar a posteriori, después de la sesión, a comentar ese feedback, pero nunca permito que en caliente nadie responda sobre el feedback o aclare nada. Simplemente un feedback puro, ¿no? Para que la gente aprenda precisamente a tramitarlo, a procesarlo, a morderse un poquito la lengua, que muchas de las ocasiones el feedback que se da es lo que digo, o sea, no tienes que entenderlo como te estoy corrigiendo sobre algo que tú llevas trabajando 2, 3 años, estoy haciéndote ver lo que yo no he logrado entender o lo que yo no he logrado ver en lo que me acabas de contar, ¿no? Hay que entender muy bien cuánta información le has podido dar y cuánto tiempo ha dedicado esa persona a tu proyecto. Entonces, yo creo que una vez que se entiende eso, se digiere, en frío se procesa mucho mejor el feedback, ¿no? Entonces, yo creo que ese mecanismo de obligarte a nunca responder como founder al primer feedback que te dan, sino hacer una segunda vuelta y ahí ya sí que poder responder o poder aclarar, creo que es fundamental. Pero sí, como tú dices, al final es un juego de lidiar con egos, o sea, también hay que entenderlo desde la humildad, intentar aportar valor. O sea, yo sí que es cierto que tengo una posición de muy aprendiz de todo, pero maestro de nada, y soy muy consciente de ello. No renuncio a ello, o sea, no me oculto. Entonces, intento no hablar de conocimiento en ninguno de los casos, porque no suelo entender demasiado de ninguna industria, pero sí que tengo, digamos, lo que llamo una capa de sabiduría adquirida de al final haber tratado con tantos proyectos, ¿no? Entonces, puedo extrapolar cosas comunes y hacer referencia a estas. Y, por ejemplo, algo que me he propuesto, para no ser yo, sobre todo la voz cantante, dando ese feedback, es a cualquier founder que estoy mentorizando e intento aportar valor, presentarle a 2 personas que creo que son relevantes para el proyecto. Entonces, siempre que me voy de una reunión, de una mentoría, intento hacer una intro con 2 personas que consideres relevantes. ¿Para qué? Para que mi feedback venga dado, digamos, a través de voz de expertos que van a entender mucho mejor ese proyecto, ¿no? Entonces, habilito mi network y de esa manera, pues puedo aportar más y no por generar menos fricciones o evitarlo, sino siendo de nuevo, hacer un ejercicio de humildad, decir, oye, me expongo a tantos proyectos que es que evidentemente no puedo saber de todos y además no me he especializado nunca en ninguna industria. Entonces, no tiene sentido el darte yo un feedback más Ya. detallado. Sin embargo, yo el feedback darlo en formato de conector, decir, oye, creo que este proyecto se puede reflejar mucho en esto, así, así. ¿No? Y de ese modo, yo creo que también limas asperezas con el ego y entiendes, oye, cuál es tu sitio a la hora de dar feedback, ¿no? Porque igual que te recriminaba antes que hay founders que por su ego se avalanchan sobre ti cuando les das Sí. ese feedback, creo que también hay gente que dando feedback a veces es muy agresiva o demasiado rotunda cuando no tiene el conocimiento, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre hay que estar agradecido por el feedback recibido. Creo que todo feedback es válido y necesario y bueno. Sin embargo, también hay que, digamos, domar un poco a la gente dando feedback y metiéndote hasta donde tú puedes, ¿no? Yo creo que hay que balancear un poco por ambos lados porque igual también el que da feedback tiene ego, ¿no? Igual que el que tiene el Sí. proyecto tiene ego sobre su proyecto,
tienes tu ego también, tu reputación, tu expertise, que quieres defender a capa y espada y a veces parece que si eres experto en producto y no le has dado un feedback duro de producto es que no sabes suficiente, ¿no? Oye, a veces hay que ser humilde y también saber hasta dónde llegas y ellos son más expertos en un tema u otro, ¿no? Entonces yo creo que es ambas partes un poco las que equilibrar ahí en esa batalla de egos. Totalmente. Y para eso es fundamental lo que comentabas antes de conocer bien a la persona con la que estás hablando y saber cómo dirigirte a ella. Y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Hay veces que a la gente le pagan por dar feedback y entonces tiene que dar feedback de lo que sea, ¿no? Y como sea, Total. para demostrar que se ha leído el deck o el documento que se le haya enviado. Y eso es verdad que hay veces que hay que ser consciente cuando alguien te envía algo de decir, vale, me ha pedido feedback, pero no siempre tienes por qué criticar o decir, me falta no sé qué. Totalmente. Y eso, y también cuando te pagan por dar feedback, preguntar a la persona que vas a dar feedback de qué quiere el feedback, ¿no? Porque eso pasa mucho, yo lo he visto muchas veces, que empiezas a dar feedback de algo que no necesita feedback esa persona o que en ese momento es profeso, no es lo que te está pidiendo, ¿no? Entonces, generar una Ya. coherencia alta yo creo que es fundamental. Y ahí, en línea con lo que tú comentas, haciendo una pequeña crítica al sistema, creo que muchos coordinadores de programas o gestores de programas de emprendimiento, de incubación, de aceleración, hay un KPI muy absurdo que es una vanity metric de, oye, tienes que dar tantas horas de mentorías obligatorias para todos los proyectos y metérselas con embudo por la boca. Y dices, es que a lo mejor ese proyecto no necesita en este punto las mentorías. O bien canjeáselas por otra cosa, o bien darle ese valor más adelante, entender también la temporalidad, los momentos de los proyectos, cómo de ocupados están los founders y en cuántas cosas a la vez están. Entonces yo creo que ahí también el propio sistema a veces empuja lo que tú comentas, ¿no? Pues a mí me ha pasado, estoy de mentor con un proyecto y tengo que darle 8 mentorías en 2 meses. Y claro, a la séptima mentoría digo, es que no has podido avanzar por tu parte lo suficiente como para yo decirte nada nuevo y yo ya me he abierto y te he compartido todo lo que te puedo compartir. Entonces aquí, en línea con lo que te comentaba antes, yo la trampa que hago a veces es decir, oye, voy a traerte a esa sesión de mentoría una persona que considero que te va a aportar más que yo y vuelvo a hacer esas conexiones, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que ser un poquito más flexibles y aquí hago un poco llamamiento a que todo coordinador de programa piense en esto, ¿no? En esa asignación de mentor-mentee que no sea tan rígida y que sí que admita pues meter a otra gente por el camino, exponerle otro tipo de feedback, porque aunque siempre dicen que es bueno que, oye, conozcas bien el proyecto en detalle porque vas a poder dar un feedback más detallado y más pulcro, llega un punto que a veces alcanzas ya la asíntota y no avanzas para arriba, ¿sabes? Ya no puedes aportar mucho más valor o el aporte de valor es mínimo. Entonces son horas de mentoría que además se miden al peso. Entonces, venga, pues vamos a echar una Claro. hora aquí en el micro, ¿no? Y yo te puedo entretener. Si quieres, vamos, tengo aquí chapa para días, ¿no? Pero no tiene sentido y es perder el tiempo para ambos. Totalmente. Ahí también entra en parte todo el networking, ¿no? Que es tan importante tanto para inversores como yo creo que para inversores, para ver un poco las tendencias, ¿no? Y ver qué tipo de empresa está viendo en un mercado, como para las startups. Uh -huh. ¿Tú recomiendas que las startups en general vayan a eventos, se apunten a webinars y este tipo de cosas? Pues mira, no puedo faltar a mis principios y entonces evidentemente recomiendo, ¿vale? Así como línea general. Pero te cuento algo más en detalle, ¿no? Mi reflexión sobre los eventos porque sin duda alguno que me conoce más sabe que soy Mr. Eventos y un poco mi métrica, mi vanity metric personal es que desde hace 10 años voy a una media de 2 o 3 eventos a la semana, ¿vale? Esa es un poco mi métrica personal. Joder. ¿Y por qué hago esto? Bueno, pues por un lado, por aprender, ¿vale? Intento aprender mucho, entonces me expongo, pues voy a eventos de todo tipo, ¿no? Pues me meto en un evento de frikis del quantum computing para escuchar qué se habla, qué se dice, qué no se dice. Me voy a eventos de ecosistema, ¿no? Donde evidentemente genero conexiones de valor y como tú comentabas, pues entender tendencias, hablar con posibles founders y demás. Y luego, por otro lado, también con un fin, pues en la medida de lo posible, de estar presente, de hacer marca, de vender, ¿no? Un fin comercial. Digamos que tengo esos 3 fines, ¿no? Uno de aprender, otro más orientado a network, que muchas veces también va muy unido a la parte comercial, y otro que es más puramente comercial, ¿no? Donde doy una charla, donde a lo mejor doy una formación y va muy vinculado a esto. Entonces, yo soy muy creyente de los eventos, muy creyente para lo que yo hago, ¿vale? Porque yo, como te comento, pues gran parte de mi aporte de valor parte por adquirir esa sabiduría y otra parte por conectar. Entonces, evidentemente para mí tiene muchísimo valor. Luego está la métrica, ¿no? O digamos el análisis del founder que está presente en todos los eventos, que empieza a ser perjudicial, ¿vale? Cuando ya
pierdes foco. O sea, la realidad es que los eventos requieren inversión y requieren una inversión en la que hay un ROI, ¿vale? Un retorno de la Sí, inversión que no es tan evidente. Entonces, hay que hacer ese análisis. Hay que hacer ese análisis, que es verdad que muchas veces es algo largo plazista, pero cuando ya tienes un recorrido, yo ahora perfectamente en cualquier evento que sé que voy, pues no voy a tener un retorno inmediato, por ejemplo, a nivel de clientes en Slide Hackers con los decks, pero sí que sé que cada evento al que voy, de cada 2 o 3, acabo canalizando 1 o 2 clientes futuros, ¿no? Entonces, más o menos entiendo mi embudo, entiendo hasta dónde tengo que llenar los volúmenes y en esa línea pues voy avanzando, ¿no? Entonces, sí que recomiendo los eventos. Creo que a nivel de founders, también volviendo antes al tema de las expectativas, hay que entender muy bien a qué vas a los eventos. Entonces, creo que eso es el primer ejercicio que hay que hacer a nivel de qué espero de este evento. Porque, por ejemplo, hay un discurso de ventas, y lo comentaba hace poco con los organizadores de South Summit, de, oye, va a haber no sé cuántos inversores en este evento. En la mayoría de los casos, no te va a servir el evento para iniciar conversaciones con los inversores. Sí que puede servir para reforzar conexiones, es decir, oye, ya estoy hablando con ciertos inversores, pues quedo en el South Summit para tomarme un café o quedo en el Web Summit para tomarnos una cerveza después. Puede servir para esto. Lo más normal es que los inversores no estén predispuestos a hacer este scouting en el momento y sea una labor normalmente algo más de oficina, ¿vale? Aquí, para que también dar transparencia al founder, normalmente los fondos lo que hacen es me descargo toda la lista de asistentes a nivel startups que te la suele proveer el organizador, las analizo en frío y luego a la que me interesa le contacto. Entonces, no lo utilizo tanto para generar nuevas conexiones porque sería muy ineficiente, o sea, porque el ratio normalmente de inversor-emprendedor, pues yo que te diría, será 1 a 100. Entonces, claro, no podemos tener a claro. 100 reuniones de inversores con emprendedores porque no hay tiempo material en los eventos. Entonces, no es a lo que van. ¿A qué van los inversores normalmente? Pues lo que te digo, a reforzar alguna conexión con algún founder ya existente, es decir, alguien que llevo 2 o 3 reuniones con él, oye, pues le conozco en persona, veo qué tal se mueve, veo también otro tipo de habilidades, o simplemente pues ahondo algo más en el proyecto, en esa due diligence que estoy haciendo. Y luego, por otra parte, una pata fundamental es la parte de VC Network, ¿no? De generar network entre los VCs, conocerse, entenderse, compartir deal flow. Esta es una capa súper de valor para los Venture Capital y para los inversores, los Business Angels, donde ellos van a propiciar en estos eventos cuantas más conexiones entre ellos, mejor, ¿vale? Entonces, a eso van ellos, a ese tipo de colisiones, a las colisiones entre inversores más que a las colisiones entre inversores y emprendedores. Entonces, creo que entender esto es clave. Entonces, el fundador, ¿qué puede esperar de los eventos? ¿A qué puede ir? Ir a eventos especializados donde se pueda exponer o donde pueda aprender. Entonces, volviendo a esa parte mía de aprendizaje, creo que es fundamental eso, donde pueda vender, entonces donde pueda tener un fin comercial. Yo siempre digo que en un evento intentar siempre, siempre, siempre tener tiempo de escenario, porque tú luego vas a estar en los sitios, la gente te va a escuchar y colateralmente vas a generar mucho más valor y vas a agitar mucho más el avispero. Y luego ya por último, pues reforzar ese tipo de conexiones y entender si va a haber alguien en ese foro al que quieres asistir. Y en línea con esto va la preparación al evento, ¿no? Que muchas veces, pues todos estos programas de emprendimiento, de incubación, aceleración, las cámaras de comercio, los entes públicos, promueven entradas gratuitas a todo tipo de eventos y a lo gratis decimos que sí y vamos y ya vemos, ¿no? Y a ver si lo amortizamos, como no hemos pagado, pues amortiza muy rápido, ¿no? El retorno de la inversión es enorme, pero claro, el retorno de la inversión de tu tiempo no es tan evidente. Entonces, yo diría que un consejo fundamental que me llevo aquí es el prepararte bien el evento, ¿no? Pues digamos que ahora ya casi todos los eventos tienen sus aplicaciones, tienen sus webs, sus portales. Entonces, el prepararte ese networking, entender quién va, quién no va, con quién me interesa hablar y no tener miedo a ir una mañana al evento aunque el evento dure 2 días, o no tener miedo a solo acercarte al café a hablar con no sé cuántos y utilizarlo simplemente como mecanismo de concentración, no como un evento estructurado, porque a ti a lo mejor no te vale todo, ¿no? Entonces, ver qué pata te puede servir y ceñirte a eso para incrementar el ROI muchísimo. Eso me consuela porque nosotros fuimos al South Summit por primera vez el año pasado y hicimos eso. Fuimos solo una mañana porque nos interesaba hablar con algunas de las personas que estaban por allí de las empresas y nos lo apuntamos todo bien antes y fuimos con el propósito de ir y tampoco perder el tiempo, que a veces es fácil en ese tipo de eventos. Total. Sí, porque es un poco, a ver, luego llevándolo a la capa social, que es una pata Sí, mínima que me he dejado, ¿no? La realidad es que tengo amigos, o sea, en el mundillo, después de tantos años y tantos eventos, pues, y lo digo aquí abiertamente, a veces me lío, salgo por aquí, salgo por allá, nos tomamos una cerveza, hay un post-evento también, ¿no? Y me gusta mucho esa capa sí, social
que le añade un valor, ¿no? Y entre los Venture Capital, pues tener esas conexiones, propiciarlas. Somos gente joven que trabajamos muchas veces muy solos en los fondos, entonces también ese tipo de conexiones sociales son útiles, pero evidentemente sin que interfiera, digamos, en nuestro tiempo profesional o en nuestro tiempo de proyecto, ¿no? Claro. Como tú comentas, ser mega eficientes e ir a tiro hecho. Y ahí porque me interesa entender por qué interesa ese conocimiento entre fondos. O sea, ¿por qué es tan interesante que un Venture Capital hable con otros y conozca su deal flow en este tipo de eventos? Sí, al final hablamos de los Venture Capital como si fuesen entes competidores entre ellos, desde el punto de vista de todos invierten en todo, todos valen para todo. Entonces aquí creo que el primer ejercicio es decir, oye, no, cada uno tiene su tesis y no solo eso, dentro de su tesis cada uno tiene su portfolio, ¿vale? Que creo que al final es lo que dictamina una tesis real, ¿no? Porque puedo decir que invierto en todo, pero por ejemplo, el partner de este fondo odia a las empresas de telecomunicaciones y nunca va a invertir en una empresa de telecomunicaciones. No lo va a decir abiertamente en su tesis, pero sí que luego es su portfolio y no tiene ninguna empresa de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, hay que entender Claro. bien dónde reside la tesis real de cada fondo, ¿no? Y entonces, ese ejercicio de entendimiento, de conocimiento de otros fondos te ayuda mucho a potenciar esta parte. Y luego, por otro lado, la coinversión es un hecho, o sea, la coinversión se propicia muchísimo, ¿vale? Desde el punto de vista de complementariedad normalmente, de oye, yo llego hasta este punto, tú llegas hasta este punto, pues a veces fondos que se especializan, ¿no? Pues, por ejemplo, yo lo vi en Adara, ¿no? Analizando oportunidades de inversión en el ámbito aeroespacial. Pues oye, no teníamos un expertise nosotros técnico, pero si viene un fondo de inversión especializado en el ámbito aeroespacial, pues puede ser interesante coinvertir con ellos, donde nosotros a lo mejor metemos más músculo financiero porque podemos meter una inyección de capital mayor y donde ellos aportan un conocimiento técnico mayor sobre la industria en concreto. Entonces, digamos que compatibilizamos, hacemos una sinergia clara de nuestro aporte de valor a la compañía y al proceso de inversión y genera esa sinergia, ¿no? Entonces, entender bien tu rincón ayuda mucho a esa parte de oportunidades, sobre todo porque ya las oportunidades te vienen muy masticadas. La gente intenta, te diría que dentro de la escalera o el ranking de mejores recomendaciones, normalmente un fondo tiene, oye, una recomendación de otro fondo es lo mejor que me puede pasar, es decir, si un fondo me pasa una oportunidad de inversión, es porque se la ha visto con cariño, ha entendido que encaja perfecto con mi portfolio y mi tesis y de este modo me la ha filtrado y me la ha ya masticada y en ocasiones incluso te da un análisis algo más profundo y te acompaña, ¿no? Esa introducción. Luego iría la introducción que te hace un founder de tu portfolio, que también es muy valioso, es decir, alguien al que ya se ha invertido, pues que te presente a startups. ¿Por qué? Porque te conoce, entiende cómo funcionas, qué valor aportas. Entonces esa dirección normalmente va a ir muy alineada con el nuevo founder que te presenta y luego va todo lo demás, te diría, ¿no? Ya, pues lo típico que vemos de un broker de estos, ¿no? Un asesor de ronda que te hace una intro en frío o una conexión en LinkedIn o aplicar a través de la web. Ya todos esos métodos que son un poco más cold calling, digamos que van más aparte, pero priorizando siempre esa conexión de VCs por lo que te digo, porque al final en un mercado todavía no copadísimo, sobre todo en España, hay hueco para que cada uno sepa posicionarse y no haya tanto conflictos e interese, oye, en un punto otro, en un punto otro, y luego al final son oportunidades que son recíprocas, ¿no? Por eso te comentaba que mimarlo viene muy bien para luego de vuelta. Vamos, hay fondos que son auténticos másters en esto y tienen ahí sus newsletters casi adaptadas a cada fondo, ¿no? Y yo te mando oportunidades todos los meses, mírate esta otra, a ver si te interesa coinvertir, a mí ya no me interesa esta, o se me queda fuera de tesis, ¿no? Entonces, creo que es un valor fundamental y entender que esto lo hacen los fondos es muy bueno, ¿no? Incluso yo hablo muchas veces con los founders de, oye, si has llegado a una segunda, tercera reunión, tienes buen feeling con el fondo, pero te han dicho que no por X motivos, ¿vale? Casi nunca los motivos van a ser transparentes del todo. Pídele que te haga intro con otro fondo. Atrévete a decirle, oye, ¿y se te ocurre otro fondo con el que hacerme intro? O sea, ser proactivo en ese ámbito yo creo que también ayuda para reflexionar conjuntamente con ese fondo. Ya te digo, aunque haya un rechazo, si ha habido un tiempo mínimo, o sea, no si has aplicado, has mandado el deck y te han dicho que no, pues obviamente no se ha generado ninguna conexión, ¿no? Pero lo normal es que te vas a exponer a un analista, un asociado, que va a empatizar, va a entender, va a querer mimar a su network de VCs, entonces ayúdale a mimar a su network de VCs, ¿no? Yo creo que es una labor conjunta que puede tener muchos frutos para ambas partes. Sí, además es que es lo que tú decías. Es como una especie de sello de calidad el que te lo pase otro fondo, ¿no? Que ya ha pasado al Totalmente. menos el criterio mínimo de Justo. análisis. Eso es verdad que es bastante interesante. Sí, nadie quiere quedar en evidencia, en definitiva, ahí.
justo. Oye, acabo de caer que te he preguntado por tu antiportfolio, pero no por tu portfolio. A ver, mi Así que portfolio si me puedes... Sí, es muy relativo mi portfolio por lo que te digo. Yo a nivel de tener equity, pues ahora mismo pues estoy invertido en una startup que además a nivel estratégico pues me conviene, que es Elevator 5 porque está presente, hacen un tema de digitalización de programas de emprendimiento para universidades, aceleradoras y incubadoras. Entonces yo colaboro con ellos ya como formador y mentor y evidentemente cuando se han planteado crecer pues he invertido. Y luego por otro lado soy inversor muy minoritario también en un fondo que es First Drop, que se dedican a invertir en impacto, que bueno, los que están al frente son buenos conocidos en los que confío y ahí digamos que sí que tengo un portfolio adquirido por ellos algo más grande, ¿no? Donde ellos ya han invertido pues ahora mismo unas 10 12 oportunidades y sí que veo algo más. Ahora mismo, bueno, pues ya te digo, a nivel equity, pues muchos advisory shares para confirmar, pero nada de despliegue, digamos, por mi parte enorme, ¿no? No tengo un portfolio del que fardar y mostrar muchos logos. Sí que es cierto que, bueno, he acompañado a muchos founders y no digamos que lo siento como victorias mías, pero bueno, en Demium, por ejemplo, en todo este tipo de procesos de sí. incubación, donde yo iba con ellos, pues casi a veces como co-founder interino, pues digamos que es parcialmente mi portfolio, donde en Demium, pues para que te das una idea, en 11 meses conseguí 17 inversiones para las startups que estaba ayudando a gestionar, ¿no? Entonces, bueno, ahí digamos que tengo un portfolio de asesoramiento amplio que, oye, pues te diría que esas 17 a lo mejor 12 14 siguen vivas después de 3 4 años, entonces contento. Creo que es la parte bonita de todo esto, ¿no? El ver que esos proyectos luego evolucionan, que Sí. hay, pues claro, acabas conociendo familias, ¿no? A mí ese lado de la incubación me parecía muy bonito, hasta extremadamente romántico a veces, porque conocías a las familias, conocías quién había detrás, te invitaban a comer una paella con ellos, entonces veías mucho más del proyecto. Entonces, digamos que en esa victoria, ¿no? De que vaya bien el proyecto, de que consigan rondas de financiación, veas más impacto más allá del retorno financiero económico, ¿no? Veas todo ese retorno también, digamos, más social, más orientado a las personas y a las vidas de los founders y el equipo. ¿Y cómo ves el ecosistema en España? Porque, bueno, últimamente salen noticias, ¿no? De que cada vez hay menos gente que quiera emprender, ¿no? Más gente que quiera, pues, ser funcionario bueno, creo que estamos en un momento un poco de incertidumbre, ¿no? En España. Totalmente. Sí, yo creo que no apoya la coyuntura desde el punto de vista de, oye, evidentemente si hay ruido, hay, bueno, pues podemos decir que crisis económica, por lo menos desde el lado, por ejemplo, de la vivienda, que achucha mucho, que hace que los jóvenes en general pues tengan unas condiciones de vida un poquito más justitas, más inciertas, pues evidentemente si hay incertidumbre en otros ámbitos económicos, no vas a sacrificar, digamos, tu lado profesional, ¿no? Intentas afianzarte a algo más conocido, a algo más seguro. Entonces, Hmm. yo ahí no culpo a nadie, creo que eso es lógico y es coyuntural y tiene sentido que suceda así hasta que, digamos, se supla un poco el resto de la cadena económica, ¿no? En España en general. Sí que es cierto que yo hago esta reflexión, ¿no? Porque podría irme fuera, he tenido la oportunidad de vivir fuera bastantes años y me he planteado esta opción, ¿no? De decir, oye, pues si exploro Londres, exploro Francia, me meto en otros ecosistemas, en otros países, lo cierto es que yo sacrificaría mucho a nivel marca personal, ¿no? Digamos, de posicionamiento personal y volvería a ser algo más junior, entonces no lo hago por un tema práctico, pero lo hago también por un tema de apostar por ecosistemas, siéndote honesto, ¿no? De decir, oye, creo que España está en un buen momento, siendo algo más concretos, pues detecto ecosistema Barcelona, Valencia y Madrid como los tres ecosistemas más fuertes. Sevilla a lo mejor intentando hacer esfuerzos ahora para posicionarse también, pero claramente esos tres como los más fuertes. Hmm. Y me gusta lo que veo, ¿no? Por ejemplo, Madrid me gusta el rumbo que está tomando, ¿no? Madrid como polo captador clarísimamente de toda la inversión, donde casi todos los inversores se ubican, cada vez hay algo más de dinero extranjero. Entonces, bueno, creo que si se siguen haciendo las cosas bien, también lo que decíamos, ¿no? De a lo mejor el producto nacional no viene con ese ansia, con esas ganas, pero sí que el extranjero puede ver oportunidad, ¿no? Y oportunidad, te diría, desde el lado de inversión y desde el lado fundador, ¿no? Yo lo he visto esto mucho, por ejemplo, en Andler, que, oye, nos gusta o no, ¿por qué somos conocidos en España? Pues por turismo, ¿no? El turismo es Sí. claramente una fuente de captación de talento, familia, de todo tipo de índole humana, ¿no? Entonces,
Ahí en ese lado hay una posibilidad también de captar fundadores, ¿no? Y Andler, por ejemplo, pues sucedió. La cohorte que montábamos aquí en Madrid tenía un 70% de gente extranjera que venía profesamente a emprender aquí a España. Y no te hablo solamente de Latinoamérica, que puede ser el salto más evidente, te hablo de americanos, te hablo de australianos, te hablo de gente de Middle East. Entonces, la realidad es que España es un destino sexy por tema de calidad de vida, por tema de posibilidades de desarrollar una familia, de cierta estabilidad, que puede ser muy interesante para esta gente que a lo mejor ha hecho bolsillo fuera, es decir, oye, pues a lo mejor he ahorrado porque he trabajado en JP Morgan 4 años en Nueva York y me puedo permitir ir a España, a lo mejor con algo de incertidumbre, pero como los gastos no son tan altos como en mi país de origen, pues puedo permitirme ahora desarrollarme aquí, ¿no? Entonces, creo que hay una posibilidad muy interesante. Es verdad que suena un poco feo porque sacrificar algo de producto nacional, pero respetando de nuevo mucho esa coyuntura de sentimiento que puede tener la población, pues yo la entiendo y creo que apalancándonos en esto podemos tirar para adelante o por lo menos agilizar, ¿no? Creo que si seguimos moviéndonos hacia adelante, o sea, yo creo que el ecosistema avanza y aparecen players, agentes, se invierte de forma ordenada para que esto no pare, pero sí que es cierto que creo que algo de empujón extranjero puede venir muy bien también para que siga moviéndose con más agilidad, ¿no? Y Latinoamérica, sin duda, es un canal estupendo para que esto se agilice más y más. Sí, es cierto que sobre todo creo que desde el COVID en Madrid el tema de la gente de otros países extranjeros es una barbaridad. O sea, hay muchísimo en el centro de Madrid, si vas ahora mismo, casi no escuchas español. O sea, Total, es total. acojonante. Es así, es así. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, aquí pues se ven medidas como, por ejemplo, todo lo que está pasando con Oscar Pierre, el fundador de Globo, ¿no? Y las medidas que ha habido del gobierno y demás. Y sí que hay gente que creo que hay veces que puede perder un poco la esperanza, ¿no? Sí, o sea, evidentemente aquí entra ya un lado cuasi político que, bueno, te diría que es más regulatorio político, ¿no? De también cultural, heredado parcialmente de Europa, también siendo realistas aquí, Sí. que, que lo hace menos sexy, pero yo siempre mi reflexión viene en un 360, ¿no? No olvidarnos tampoco de pues lo que decimos, de la oportunidad que tenemos de vivir en un país como España, todo ese, Cierto. de que sea tan atractivo, pues oye, no te olvides del resto de las componentes, que evidentemente no es taparte un ojo y mirar por el otro, pero sí que ver la visión completa, ¿no? Y decir, oye, que sí, que los nórdicos pueden estar muy bien, pero tienen 2 horas de luz al día en ocasiones, ¿sabes? Entonces, pues también el hacer esa balanza, ¿no? Y el entender dónde reside tu calidad de vida y, de nuevo, súper abierto a que haya otro que perciba valor, sea feliz de otra manera que yo, pero que creo que siendo luego menos críticos con nosotros mismos, podemos ver ahí oportunidad, ¿no? Evidentemente, ojalá se siga avanzando también en lo que tú comentabas, ¿no? En ese ámbito más regulatorio y de flexibilidad. Existan cada vez más sandbox, se empiece a hacer política de una forma más ágil que ayude todo esto. Creo que empieza a haber gente que puede ayudar con todo esto, ¿no? Y Sí. hay muchos players también que se están metiendo en ese ámbito del GovTech para, pues bueno, al final ahora lo vemos también con todas las licitaciones, ¿no? Una tendencia que no hemos hablado es el mundo de las licitaciones públicas en el ámbito de emprendimiento e innovación, que claro, con todos los fondos europeos que han caído, que encima nos implican urgencia, pues se está repartiendo dinero público a diestro y siniestro, a veces Sí. no con el mejor de los criterios, ¿no? Entonces también el tener esa responsabilidad por nuestro lado, el saber luego llevarlo a buen cauce, el que no haya gente desvirtuando licitaciones, ¿no? Que claro, pues como es dinero, pues bueno, pues da igual, si luego nadie me va a saber supervisar si he hecho bien el programa, no he hecho bien el programa, si he colado 18 mentorías en 2 meses que comentábamos antes, ¿no? Entonces creo que Ya. también esa responsabilidad de ese dinero público, por ejemplo, que llega, de hacer bien esas licitaciones, es una oportunidad buenísima para aprovecharnos o apalancarnos parcialmente en Europa, que evidentemente luego vendrá con deuda y con todo lo que acarre esto, ¿no? Pero que creo que siendo algo más cortoplacistas o aprovechándonos de esto, que tenemos también mucho que hacer y que, de nuevo, yo aquí uso tu foro como llamamientos varios, que creo que debemos hacerlo, ¿no? Y el seguir haciendo las cosas bien, cada vez mejor y no parar, ¿no? Profesionalizando, internacionalizándonos, ¿no? También aquí, de nuevo, pues creo Correcto. que tener el chip, ¿no? Ahora me pasa mucho con los clientes que empiezo a trabajar ya solo en DEX en inglés, pues me empieza a gustar, ¿no? Entender que, oye, tenemos que ser muy abiertos, tenemos LATAM siempre como opción, pero oye, ¿por qué no mirar a UK? ¿Por qué no mirar a Francia? ¿Por qué no mirar a Estados Unidos? Entonces, tener ese mindset que, por ejemplo, los portugueses lo hacen muy bien, de nacer internacionales, creo que es súper interesante
y que España lo puede hacer, ¿no? Teniendo una cuna de talento enorme, decir, oye, mi oportunidad Sí. de negocio a lo mejor está fuera de partida y a lo mejor está en Middle East y me pongo a vender directamente en Middle East. Pero para eso también tenemos que ser mucho más internacionales y abiertos en una primera instancia y creo que es hacia donde deberíamos ir, ¿no? De nuevo, atrayendo ese valor y ese talento extranjero, pero propulsando ese valor nacional y local hacia afuera también. Creo que esa reciprocidad puede tener mucho intercambio de valor muy alto para nosotros. Sí, 100%. Y aparte, creo que en España tenemos unos referentes a estos niveles, ¿no? De emprendimiento y tal, que son a nivel, o sea, son world class. O sea, es que es un país que con lo... no somos mucha gente, ¿no? La que vive en España, pero de la gente que vivimos sí que hay unos cuantos outliers que marcan la diferencia, ¿no? Totalmente. Eso sí que es verdad que no sé por qué, pero el carácter como latino hace que este tipo de roles se nos den bien, ¿no? Que haya ciertos outliers. A lo mejor no somos tan eficientes como en otros países, pero sí que este tipo de perfiles, por lo que sea, somos una cultura que los gestiona bien. Total, Es total, sí, curioso. sí. Lo creo sin duda. Vamos, y que tenemos muy buena materia prima, ¿no? Aquí, metiéndome en Sí, otro tema colateral, que sería el ámbito del talento puro, y siendo aún un poco más específico, el talento crudo académico, o sea, tenemos un nivel de investigación, de gente mega preparada, que es verdad que luego somos un poco panolis a la hora de explotar todo este conocimiento. O sea, siendo aquí sí, también autocríticos, no somos los mejores haciendo tech transfer, no somos los mejores en aplicando ciencia, ¿no? Ese concepto del deep science, que no sabemos volcarlo bien a negocio, ¿no? No sabemos traducir buenas ideas a buenos negocios, pero lo cierto es que tenemos ahí un talento crudo buenísimo, que como tú dices, pues en ocasiones, a lo mejor no tan concreto, pero pues un Amancio, un Roche, un Florentino, pues sabe ver ese potencial correcto. y lo destapa y pues el potencial es infinito, pero sin duda, o sea, yo creo que la materia prima está y no nos tenemos que ir fuera a ningún lado. O sea, a mí me encanta cuando No. veo talento, vamos, sobra y abunda. Sí, ojalá más gente se atreva a dar el paso. Es verdad Total. que es complicado y el tema de los autónomos, que también se habla mucho, es bastante difícil, esos inicios, pero hay que seguir adelante. Totalmente, sí. Los autónomos son complicados, eso puedo estar muy de acuerdo, sí. Muy complicado. Bueno, creo que ahí también parte por un tema de planificación financiera y de educación financiera, ¿eh? Que creo que es algo que yo también siendo, por ejemplo, autocrítico conmigo mismo, si partes de una buena planificación financiera, y aquí metiéndome en un consejo que nadie ha pedido, al final creo que te puedes anticipar a mucho de esto, ¿no? El de, oye, entender cómo son los mecanismos, Sí, entender cuánto generas. A mí me pasaba, ¿no? Con Slide Hackers, claro, como lo he llevado part-time durante muchos años, yo no sabía cuánto estaba facturando. Y digo, bueno, pues más o menos lo que entra, lo que sale, pago la cuota de autónomos. Bueno, pues mira, no parece que baje la cuenta del banco y de repente he visto que tenía algunos boquetes financieros algunos meses que digo, no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo aquí, ¿no? Entonces, creo que esa educación financiera aplicada a estos ámbitos, aunque a veces no estemos haciendo sí, grandes proyectos, creo que las finanzas personales aquí es una asignatura pendiente para muchos. Antes te hablaba de un talento que sobra, pero sí que es cierto que es un talento que muchas veces no nos metemos en estos temas transversales y que nos 100%. puede ayudar un montón, ¿sabes? 100%, 100%. ¿Crees que los founders tienen que ser perfiles más especialistas, más generalistas? ¿Cuál es tu opinión ahí? ¿O depende un poco de qué posición van a ocupar? Me voy a evitar la respuesta del depende, ¿vale? Vamos a mojarnos aquí, vamos a ir Esa siempre hacia... está. Esa siempre está, esa la sabemos ¿Sabes? que el depende, ¿no? Depende del Sí. proyecto, o como te he hecho antes un poco la trampa, ¿no? De B2B, B2C, dependerá, ¿no? Que es un poco mi comodín, ¿no? Pero aquí yendo a lo que de verdad pienso, opino, o por lo menos por lo que en mi experiencia he visto, ¿no? Esa sabiduría, digamos, adquirida en cuanto a los founders. Y además aquí pues me anclo a mi experiencia previa en Andler, en Demium, que para que también la gente lo ubique, son incubadoras que se fundamentan en preidea, pre-equipo. Es decir, nosotros captábamos fundadores que no tenían un proyecto y no saben con quién lo iban a hacer. Entonces, digamos que eran fundadores prefundadores, ¿vale? O sea, gente que potencialmente podían ser fundadores. Entonces, aquí analizamos mucho este apartado, ¿no? De quién puede valer para ser fundador y quién no puede valer. Es un perfil especialista, es un perfil generalista, cómo es una estructura ideal de equipo, ¿no? Que también metiéndonos a cuál es el emprendedor ideal, creo que es más bien cuál es la estructura de emprendimiento ideal, ¿no? Entonces, yo personalmente, ¿cómo lo he visto?
he visto que los equipos de dos no funcionan, da igual las estructuras que tengan por detrás, digamos, es una realidad que me he ido encontrando repetidas veces y es una conclusión que no puedo decir que aplique a todo, pero no es lo que yo buscaría, por ejemplo, y por un tema de toma de decisiones, de egos compartidos que hablábamos antes, ¿no? Va a ser muy difícil que uno no se posicione como autor de la idea y el otro se tenga que poner en contra, entonces es muy difícil siempre avanzar en ese ámbito y yo te diría que eso siempre es lo más complicado. Pero en cuanto al ideal, ¿vale? Volviendo a tu pregunta en positivo, ¿cómo lo suelo ver yo? Pues mira, nos solía gustar, o normalmente lo que solíamos buscar eran perfiles con experiencia, ¿vale? Aquí, de nuevo, hay outliers en todas partes y no digo que la gente no emprenda joven, pero la realidad es que el fundador bueno medio que analizábamos pues tenía entre 34 y 40 años, tenía a las espaldas, pues eso, entre 10, 15 años de experiencia previa, en lo que fuese, ¿vale? O sea, en este punto algo más general era nuestro análisis, pero nos interesaba, cuando te hablaba de que analizaba muchos LinkedIns, bueno, nos interesaba una experiencia previa y aunque a veces también tratábamos outliers y no dejamos a la gente fuera, creo que era digamos, una correlación alta, ¿no? La de, oye, tener experiencia previa con luego poder pues manejarte, ¿no? En cuanto a gestión de clientes, saber mandar emails, saber hablar en el momento adecuado, saber comportarte, saber hablar con inversores. Entonces, todo este cambio de discurso, de gestión, de tal, creo que viene muchas veces dadas por tu experiencia. En otras ocasiones es algo innato y, pues, si eres afortunado, puedes tenerlo de partida, pero creo que también hay que ser conscientes ahí de que la experiencia era un hecho. Y luego, cuando vemos esa estructura, hacia lo que nos solíamos orientar es un perfil generalista gestor, ¿vale? Donde una persona buena gestionando personas, y gestionando personas, ya no hablando de una parte jerárquica de que contrates bien, sino esa gestión precisamente de personas del foro de founders, digamos, ¿no? Donde te hablo de esos egos, porque es una persona que de manera elegante sepa hacer ver a todo el mundo que las ideas son de todos, que no hay que luchar con egos. Entonces, creo que ese perfil que meta caña por una parte, pero que por otro lado sepa aunar bien los intereses y generar ese sentimiento de co-creación, creo que en una primera instancia es fundamental. Sobre todo te hablo de equipos que se formaban en frío como estos, ¿no? Evidentemente, si es un equipo con una persona que conoces de hace toda la vida, pues no es tan necesario este tipo de perfil, pero cuando son equipos así más en frío, este rol era fundamental, ¿no? Y una persona un poco camaleónica que se pueda adaptar y ya te digo que lo que sepa es más bien conciliar y generar ese sentimiento de co-creación. Y luego ya sí que metiéndonos en roles más específicos, pues una persona más técnica de proyecto suele ser lo más apetecible. Ya desde el lado inversor, la realidad es que alguien que conozca el sector es evidente, pero te diría que es que ves la correlación con el éxito del proyecto y es altísima, ¿sabes? Es decir, oye, tienes experiencia previa en este ámbito, pues 100%, entonces puede tener cualquier tipo de rol, ¿no? Puede ser una persona, pues es un proyecto de legal que sea de legal, entonces que normalmente sea la persona que se encarga de operaciones, que se llama, ¿no? Que es ese cajón desastre que se abre muchas veces para ser o mano derecha del founder o en otras ocasiones ser como el experto del sector de la industria. Entonces yo creo que a mí me gustan esos dos roles en conjunto siempre, ese generalista con ese especialista y como te comentaba que no me gustan estructuras de dos, un tercero que meta caña. Un tercero que meta caña y te diría que es que ahora mismo casi no puede haber proyectos sin CTO, ¿no? Y creo que tú empatizas bien desde tu lado y ya sea ese CTO, pues a lo mejor en formato fractional en algún punto, por lo menos una persona responsable de producto, alguien que sea el owner internamente de esa tecnología que se está desarrollando, aunque no tenga capacidad de desarrollo, ¿no? Aquí, de nuevo, siendo abierto de mente, no necesito siempre que el CPO o el CTO sea una persona que se sepa meter hasta la última línea de código y sepa entenderlo todo, siendo también pragmáticos. La realidad es que ahora con inteligencia artificial muchas de estas partes se puede suplir y con gente como vosotros se puede externalizar y de una forma sutil hacerlo interno, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender bien ese balance. Entonces yo me iría por un generalista que se lleve bien con un especialista y una persona normalmente de producto técnica que aún estos dos para traducirlo en producto, cuando estamos hablando de productos. En servicios sería otro mundo, pero bueno, creo que la startup media debería tener esa estructura para que sea algo más de garantías, ¿no? Evidentemente luego habrá excepciones y el depende aparecerá en la respuesta, ¿no? Pero he evitado el depende. Desde luego. Pues muy interesante, Nacho. No, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo. Si quieres comentar alguna cosa del futuro de Senda o de cualquier otro de tus proyectos que tengas para cerrar. Sí, bueno, Senda se convierte en mi marca, entonces Senda va a aparecer mucho, Senda lo seguiréis viendo.
Senda va a tener podcast, Senda va a tener un podcast orientado precisamente a abrir al ecosistema a todos estos proveedores de servicio, ¿vale? Que creo que es una capa a lo mejor más olvidada, donde se habla mucho con founders, se habla mucho con inversores, pero me gustaría tratar pues con todo este mundillo que hemos hablado de las consultoras, las agencias, los fractionals, Sí, darles un espacio también en el que hablar súper concreto para esto, en un modo más divulgativo, ¿vale? No tanto a lo mejor en este formato charla, sino en un ámbito mucho más práctico, pequeñas píldoras que sirvan de aprendizaje. Entonces, bueno, hacia eso vamos en senda con lo que le he llamado el ecosystem, hacer eco del ecosistema. Entonces, bueno, por ahí me veréis. Me veréis en eventos seguro, eso garantizado. En los eventos estaré, soy un recurso común. Nada, que soy una persona muy disponible en LinkedIn, que a tope por LinkedIn, tú mismo, Juanma, lo sabes. Así que nada, gracias mil por este ratito. La verdad que lo he disfrutado mucho. Hemos tenido una charleta, yo creo que interesante, de hacia dónde va esto, por lo menos nuestra humilde visión. Y que encantado de charlar contigo, Juanma. eso es. Igualmente, ha sido un placer. Y nada, cuando salga el podcast me lo veré, que parece que será más preparado que este. Que No, es un hombre, poco no. freestyle. Es que nos hemos preparado un montón, nos hemos preparado un montón. Sí. Pues nada, un placer, Nacho.